Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos. La Fiscalía reveló detalles de una alarmante investigación sobre microtráfico. En un operativo realizado en todo el país fueron capturadas más de 7.500 personas, entre las cuales hay profesores y estudiantes de diferentes universidades y colegios, además de 4 exalcaldes. En total, durante el operativo, fueron impactadas más de 830 organizaciones dedicadas al microtráfico en todo el país, que según la Fiscalía, en la mayoría de los casos, afectan desde adentro las instituciones educativas. Hemos encontrado casos que nos empiezan a preocupar. Por ejemplo, organizaciones donde ya son lideradas por profesores de los mismos colegios. Se encontró que 63 organizaciones permearon 23 universidades y 86 colegios en todo el país. Estuvimos en la Universidad Central, en la Gran Colombia, en la Autónoma, el Externado de Colombia y el Rosario. En Medellín, en la Universidad Seminario Bíblico de Colombia, la Universidad Remington, la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y así vuelvo y digo, fueron 23 universidades donde se impactó organizaciones que al interior de la universidad estaban, primero, contaminando estudiantes. La misma investigación además vincula a varios exalcaldes que supuestamente, aprovechándose de su posición, se habrían lucrado del tráfico de drogas. Tenemos 4 investigaciones que ya están concluyendo, como la que sucedió en Armenia, en Quindío, donde el exalcalde de Vianney es el jefe de esta organización que se dedica al tráfico de estupefacientes y a otros delitos. La Fiscalía informó que en los operativos se lograron incautar más de 3,5 toneladas de estupefacientes en instituciones educativas. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Bueno, empecemos a hablar de las noticias que nos trae este día. 600 capturas hablan de una red bastante extensa. Mauricio, la verdad es que pues de este tema del microtráfico en las universidades es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Que se den este tipo de golpes por parte de la justicia, de la policía, es muy importante. Pero ¿qué tanto eso significa que se acabe con el negocio? Porque ya ve usted cuál era el entramado que tenían entre profesores, exalcaldes, alumnos, o sea, un tema absolutamente organizado y estructurado. Paula, está bien que usted hable de los 600 capturados porque los televidentes en este momento pueden tener una cierta confusión. Hablamos de 7.000 capturados en la nota, después hablamos de 600. 7.000 son los capturados por parte de las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía en todo el año, en toda clase de actividades relacionadas con el microtráfico. Este operativo concreto que se desarrolló en universidades y colegios del país, pues que digamos que es la punta del iceberg de la corrupción de los menores para inducirlos en el tráfico de drogas y también, por supuesto, en el consumo de drogas que generan dependencia y posteriormente tráfico, como lo confirma esta misma investigación, da lugar a 629 capturas hasta el día de hoy. Varios aspectos que destacar, algunos los decía Paula, otros los decía la nota, pero hay uno que me parece a mí muy importante ir más allá. El primero de ellos, ustedes oyeron, profesores liderando bandas que están dedicadas al microtráfico. En segundo lugar, exalcaldes que acaban sus periodos de alcaldía y se dedican a liderar bandas. En tercer lugar, lo que yo decía anteriormente, estudiantes que caen en las garras de la adicción y que terminan siendo reclutados para convertirse en piezas fundamentales de las bandas de microtráfico. Las drogas sintéticas han aumentado de manera monumental. Nosotros estamos acostumbrados a oír en Europa, a oír en el sur del continente, un poco en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos el fenómeno es un poco distinto, pero en Colombia ya ascienden en estos operativos al 30% de las drogas incautadas, las drogas sintéticas. Pero una cosa importantísima de los hallazgos que ha hecho la Fiscalía hasta el momento, y es la siguiente. Paula, dicen que además de profesores y además de exalcaldes, encuentran disidentes y desertores de las FARC dedicados a cultivar el mercado doméstico de drogas, no solo al narcotráfico, como bien lo hemos reseñado en este noticiero y lo sabe todo el país, sino también a inducir mediante el desarrollo de estas redes de microtráfico el consumo doméstico. Y eso me parece a mí de la mayor gravedad, porque en últimas uno dice, bueno, Colombia está siendo objeto de un crecimiento del mercado doméstico con la vulneración de los niños y de los muchachos en este proceso de generación de adicción. Pero lo que lo que falta por identificar y por estudiar académica y desde el punto de vista de la política pública es ese vínculo que existe entre los procesos de
desmovilización de las FARC, esas grandes áreas del país que quedan totalmente sin Estado y que han generado un aumento en el cultivo, y paralelamente este desarrollo del mercado doméstico mediante la acción de disidentes y desertores. Por lo tanto, creo que de aquí para adelante, para la política pública no solo está de por medio qué hacer con proceso de paz y en narcotráfico, en concreto con los cultivos ilícitos, que ya sabemos que las políticas van un paso para adelante y dos para atrás, sino además qué hacer con este fenómeno del mercado doméstico y el microtráfico, porque generalmente se analiza solo y no se ve el contexto en el que puede haber contradicciones de política pública que hay que analizar con lupa. Es que es sin duda, Mauricio, una realidad bastante seria a la que no se le puede quitar la lupa en ningún momento. Eso es cierto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un histórico fallo en contra de Uber. El organismo aseguró que la empresa debería calificarse como un servicio de transporte y estar regulada como otros operadores de taxis. La medida restringiría sus operaciones en Europa y afectaría a otras compañías digitales. A pesar de que Uber argumenta que se trata de una aplicación que conecta conductores y pasajeros, la decisión emitida por el máximo tribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, podría cambiar su funcionamiento en el continente europeo. Deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que un servicio de intermediación como el del litigio principal, que tiene por objeto conectar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte. El fallo fue derivado de una denuncia por parte de Elite Taxi, una asociación profesional de taxistas de Barcelona, quienes aseguraron que las actividades de Uber en España equivalían a prácticas engañosas y competencia desleal. La decisión fue celebrada en esa ciudad. Todo aquel que quiera transportar a una persona de un punto a otro deberá de cumplir la normativa estatal en este sentido. Entre tanto, Uber, que se encuentra en una batalla legal en Londres, su mercado europeo más importante, aseguró mediante un comunicado de prensa que el fallo del tribunal solo afectará sus operaciones en Polonia, República Checa, Eslovaquia y Rumania. Y aquí en Colombia, Hugo Espina, uno de los más férreos contradictores del servicio de Uber en nuestro país, reaccionó a la decisión de la Corte Europea. Aseguró que en el país se están dando también los primeros pasos para que el servicio sea sacado definitivamente. De acuerdo con Ospina, uno de los más reconocidos líderes del gremio de taxis, la justicia colombiana ya está dando los primeros pasos contra Uber. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 11 de diciembre, le dijo a la DIAN: señores DIAN, hágame un favor y me dice cuánto ha facturado Uber en Colombia. Dígame cuánto ha pagado en impuestos. Actualmente, en manos del Congreso está la decisión de declarar legal o ilegal el servicio. El MINTIC no puede desactivar la aplicación, pues es legal. No solamente tiene los días contados. Nosotros, tan pronto abran los juzgados y el tribunal, le vamos a solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le compulse copias a la Fiscalía, ya que los señores de Uber están dilatando y están favoreciéndose ellos en el proceso, diciéndole mentiras al honorable tribunal, diciendo que ellos no conocen a los directivos de Uber en Estados Unidos. Mientras la discusión avanza, Uber se ha consolidado en 334 ciudades del mundo, incluida Bogotá, donde existen más de 20.000 conductores asociados. Ya Uber está prestando servicio en los mismos Spark y en los mismos Atos y con gas como los tenemos nosotros. La única labor contra la aplicación son los operativos policiales. En la capital, al menos al día, 20 vehículos son inmovilizados. Tras conocerse, Mauricio, esta decisión judicial de la Unión Europea sobre Uber, la verdad es que ha sido inevitable colombianizar la noticia, no pensar en lo que pasa aquí en el país, donde realmente este tema de Uber se ha salido de las manos desde hace mucho rato. ¿Por qué una medida como esta no se ha tomado en el país? Si se toma, ¿qué tanto resolvería las cosas? Y también, ¿qué tanto camino puede abrir lo que pasó en la Unión Europea en las soluciones que se puedan empezar a tener de una manera seria ya en Colombia? La veo preocupada. Mucho, ¿sabe? Porque es que creo que sí es un tema que no se ha afrontado como tiene que ser. Y terminan los taxistas, discúlpeme que lo interrumpa, haciendo justicia por su propia mano. Y eso no está bien. Vea, Paula, este tema hay que agarrarlo con pinzas y diseccionarlo en por lo menos dos discusiones. La primera de ellas, la decisión del Tribunal Europeo
abarca a los países de la Unión Europea. Por lo tanto, no es necesariamente que al día siguiente aquí se vaya a implementar exactamente lo mismo. Pero ojo que en cuestiones de competencia, de economía de la competencia y de derecho de la competencia, que esto tiene muchísimo derecho a la competencia, los países latinoamericanos tienden a mirar mucho las decisiones de lo que sucede en la Unión Europea. Por lo tanto, es un hito que terminará afectando a distintos países y creo yo que llegará tarde o temprano a este mercado. Pero ojo, porque cuando llegue a este mercado seriamente la discusión, y no a punta de griterías y cosas y paros y ponerse en la mitad de la vía para que no dejar pasar a nadie, que es como se tratan de resolver las cosas en estas democracias tan frágiles, va a tocar analizar dos cosas distintas. La primera de ellas, si una empresa como Uber, que una vez es considerada como una empresa de transporte y no como una plataforma tecnológica, como sucede hoy con el fallo del Tribunal Europeo, que le dicen, usted no es solo una aplicación, usted además de eso transporta gente y tiene que ser sometido a las reglas de la gente, pues a las reglas de los transportadores, perdón, terminaría teniendo el mismo tratamiento en Colombia, pagar unas tasas, pagar unos impuestos, registrarse, pagar unos seguros y equilibrar la competencia con los taxis. Perfecto. La otra cosa que es muy distinta es que en Colombia, en varias ciudades, incluida Bogotá, donde lo sufrimos de manera totalmente patética, hay un número de cupos, Paula, y esos cupos los tienen bloqueados. Y la transacción de cupos entre taxistas se la terminan ganando los privados, ni siquiera se la termina ganando el sector público. Cuando usted le pone cupos a algo, generalmente vende cupos y se los gana el sector público. Se los terminan ganando los privados. Y si usted quiere que Uber compita en igualdad de condiciones en cuanto a tasas e impuestos, pues que le liberen los cupos, no estaría nada mal. Y de esa manera nosotros podemos tener una competencia equitativa en lo económico, pero que Uber se le pueda meter al rancho de la competencia a los taxis, que hasta el momento esos taxis de lujo que tantos nos prometieron que iban a dar el mejor servicio y no sé qué, siguen siendo exactamente la misma cosa. Por lo tanto, si hay reglas del juego de competencia para Uber en sus tasas, tarifas e impuestos, que haya posibilidad de que Uber se le meta al rancho al tema de los cupos de los otros taxistas y que el consumidor sea el que gane. Que el usuario definitivamente sea el que decida qué servicio quiere qué utilizar. Quiere de lo uno, qué quiere de lo otro, y si tienen que pagar más impuestos que los paguen, pero que uno, como usuario, pueda escoger entre los dos servicios. Ese es el derecho de las cosas, señor. La Procuraduría General reveló con cifras concretas y nombres propios quiénes se están quedando con los recursos del Plan de Alimentación Escolar. El Ministerio Público denunció que hay una cartelización en la que incluso hay hospitales estatales proveyendo alimentos a los niños. La Procuraduría analizó con lupa la contratación de 3.7 billones de pesos entre 2013 y 2017 y llegó a una conclusión contundente. Hemos venido asistiendo a una especie de cartelización de la prestación de la nutrición de nuestros niños que se ha convertido en el mejor manjar de la corrupción en este país. Y para ello reveló, por ejemplo, que el 80% de los contratos del Plan de Alimentación Escolar se hace a dedo y cuando no se puede por esa vía, se acomodan a licitaciones para favorecer a unos pocos nombres. Los contratos sastre, es decir, son contratos adecuados para que haya solo unos pocos proponentes y sean los mismos los que se ganen esos contratos. Este es el top 3 de los contratos más grandes. La Corporación para el Desarrollo Social Tana y Jagua con 37.688 millones. El Consorcio de Nutrición Escolar con 30.823 millones y la Unión Temporal PAE Magdalena 2017 con 22.428 millones de pesos. La persona que más contrata se llama Luisa Flores con 24 acuerdos por 152.000 millones de pesos en 4 departamentos. La sigue Germán Almanza, representante legal de 5 empresas que tienen 271 contratos por 149.000 millones de pesos en Bogotá y Cundinamarca. La tercera es Ibis Rosado con apenas 11 contratos en Cesar, Magdalena y Guajira, pero que tiene 144.000 millones de pesos. El cuarto es Noel Rodríguez, quien hasta 2015 era el SAL de las raciones escolares. Hoy tiene 5 contratos, todos en Antioquia, por 116.000 millones de pesos. El procurador Carrillo destacó que el trabajo del Grupo de Élite Anticorrupción ha permitido la apertura de 152 procesos disciplinarios. 104 de los cuales corresponden a indagaciones preliminares, 73 en las regiones, 31 en el nivel central, 45 investigaciones disciplinarias y como ustedes saben es una fase posterior y mucho más consolidada del proceso disciplinario. E incluso denunció que los hospitales públicos están obrando como contratistas, es decir, que proveen y entregan alimentos a los niños. No tiene nada que ver su objeto social ni con la nutrición ni con la educación, pero están siendo utilizadas porque son el coto de caza de los dirigentes regionales
para tratar de desviar recursos. Los dos con mayor contratación son el Hospital de Chigorodó en Antioquia y el de la localidad de Usme en Bogotá, que recibieron más de 1.200 millones de pesos. Por eso el procurador le hizo una petición puntual al gobierno. Prevenir los casos de desnutrición y de deserciones escolares, que son además la consecuencia de toda esta disfuncionalidad del sistema de la nutrición escolar en Colombia. En ese sentido, pidió que Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente elaboren un esquema de vigilancia de cumplimiento de los contratos. Ya hay nombres, Mauricio, ya incluso se tiene establecido, como nos lo mostraba la nota, un top 5 de quiénes son los que tienen el mayor número de contratos. ¿Cuál debería ser entonces el paso a seguir? Porque recordemos, Mauricio, que se han venido presentando y revelando una serie de irregularidades en lo que tiene que ver con estos programas de alimentación escolar que son indignantes y que el país no se puede seguir permitiendo, porque es que estamos hablando de la alimentación de los niños y eso tiene que ser sagrado. Y estamos hablando además de 1 billón de pesos al año, del cual se embolsillan una buena proporción todos estos corruptos. Uno está acostumbrado a que estas denuncias de los organismos de control quedan en el aire y que no sirven y no sé qué. A mí personalmente me parece que este diagnóstico que ha hecho la Procuraduría es bastante positivo, es bastante útil de aquí en adelante para la política pública. Por supuesto, hay 152 procesos disciplinarios, 45 de ellos son investigaciones disciplinarias y eso está muy bien por parte de la Procuraduría. Pero lo más útil es esa lista. El top de las entidades que más contratan, lo vieron en la nota. Está el top de los representantes legales que más contratan, que coinciden muchas veces entre fundaciones y en distintos contratos. Está el top de departamentos, claramente identificado geográficamente, es decir, está claramente diagnosticado el problema. A partir de ahí, una recomendación, ustedes la vieron, de la Procuraduría al Gobierno, que Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente, que ha avanzado bastante en mejorar la transparencia de las compras del Estado, se encarguen de ver cómo logran manejar este tema de la corrupción en estos contratos. 80% de los contratos dados totalmente a dedo es una vergüenza absoluta. Pero ojo, porque Colombia Compra Eficiente y Planeación no logran aterrizar a las regiones, Paula. Y este es un fenómeno y un problema esencialmente regional. Usted sabe que fulanito, que es senador de no sé dónde, es el que compra y negocia los contratos con el que es su amigo, que a su vez fue alcalde y no sé qué, y en esos fenómenos regionales le queda muy difícil a Colombia Compra Eficiente y a Planeación meterse. Yo me atrevería a sugerir una recomendación adicional que no está en la presentación de la Procuraduría. Una de las cosas buenas que sacó la última legislatura, en donde nos concentramos en el fast track y el proceso de paz, fue el pliego tipo para las licitaciones y para las concesiones de infraestructura. Sí. Es decir, algo que le impide a alcaldes, gobernadores y otros mandatarios decir que se lo acomodo a que le hago la cosa de manera que le sirva a mi compadre, que no sé qué. Es una cosa tipo totalmente establecida para todos los concursos. Algo así se puede hacer con el tema de alimentación escolar. Fue muy difícil pasarlo en el Congreso y creo que va a ser más difícil para alimentación escolar, pero hay que darse la pela, porque esa es la única manera de que, más allá de mirar desde Bogotá a ver qué se logra hacer, se logren meter donde está la mayor corrupción, que es en la política regional. Y es que esto nos tiene que doler a todos los colombianos y rechazarlo desde la ciudadanía, lo que le decía yo ahora, estamos hablando de la alimentación de nuestros niños. El ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, fue presentado oficialmente como candidato único a la presidencia por la Coalición Colombia, conformada también por Claudia López y Jorge Enrique Robledo. Sobre las 11 de la mañana y bajo un inclemente sol apareció en la Plaza de Bolívar Jorge Enrique Robledo. Sergio Fajardo es el único candidato a la presidencia de la República capaz de vencer a los que tenemos que vencer si queremos sacar a Colombia adelante. Con su compañera de coalición, Claudia López. Mucha gente nos dijo que no íbamos a lograr esto. Y hoy estamos aquí para demostrar que se puede, que es con acciones que se puede. Dando paso al candidato único de la presidencia, Sergio Fajardo, dejando claro que el mensaje es de reconciliación y el respeto al acuerdo de paz. Y la reconciliación empieza por reconocer los acuerdos de paz. Mostraron durante el evento los 13 ejes de las bases programáticas, donde destacaron la transparencia y la rendición de cuentas para eliminar la corrupción. Esta es una Colombia que está profundamente indignada con la corrupción y está molesta en todas las esquinas de Colombia. Y con respecto a los anhelos de que Petro quería ser parte de la alianza, dejaron claro que no hay espacio para 4. Bueno, ya absolutamente oficializada esta Coalición Colombia después de los impases que supieron superar y ya se empieza a presentar entonces este tema de las bases programáticas. Mauricio, con respecto a ese asunto, esa coalición, Fajardo, Robledo específicamente, tenía temas sensibles como los económicos. ¿Qué podemos decir al respecto de lo que ya se empieza a saber? Paula, a mi juicio esa es la noticia. La noticia no es que hayan proclamado a Sergio Fajardo como el candidato, que ya lo sabíamos, sino que estábamos a la espera de las bases de ese acuerdo programático. ¿Por qué? Porque este es un cóctel
tutti frutti, lo que yo le decía. Claro. Desde las posiciones muy extremas en cuestiones económicas del senador Jorge Enrique Robledo hasta las posiciones más o menos de centro o liberales de Claudia López y de Sergio Fajardo, no se sabía y no se sabe todavía en realidad qué vaya a resultar al final. Pero por lo menos este documento de 34 páginas, leído con lupa, sí le da uno ciertas luces. Anticipan reforma tributaria, cosa que a mí me parece responsable. Yo creo que en estas alturas andar haciendo campaña diciendo que se van a bajar impuestos es totalmente irresponsable cuando nos bajaron la calificación de riesgo por el deterioro de las finanzas públicas. Anticipan y confirman reforma pensional. Eso les genera antipatías por todos lados, pero el sistema pensional no aguanta sin una reforma y soy el impopular de la noche, ya lo sé, pero esas dos cosas son claves desde el punto de vista económico. Y tres cosas adicionales que todo el mundo miraba con lupa. Una, ¿se van a ir contra la inversión extranjera, como tanto la ha criticado muchas veces el senador Robledo? No. Se permite, digamos, dentro de los grandes lineamientos que la inversión extranjera tenga el mismo tratamiento que la nacional. Igualmente en el sector agropecuario, donde no hay ninguna mención a una bandera que ha sido de batalla de parte del Polo Democrático, que es ir contra las grandes extensiones y proyectos grandes del sector agropecuario, no se dice nada al respecto. Donde sí me quedó a mí la preocupación, Paula, y que en una primera lectura creí que las cosas habían salido indemnes, pero no salieron así, es en los tratados de libre comercio. Hay una mención explícita a que se evaluarán los tratados de libre comercio para hacer los ajustes del caso. Sabemos que ese es un propósito del Polo Democrático y de Jorge Enrique Robledo, y bueno, quedó planteado en ese programa Tutti Frutti que vamos a ver hasta dónde llega. Claro, es que empiezan a abrirse ya entonces las cartas de todos los candidatos en cuanto a sus propuestas. Sigue el vaivén de las 16 curules de paz tras conocerse las intenciones del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar la aprobación de esas curules. Hoy Cambio Radical respaldó a Lara. En una carta enviada el día de hoy, el partido Cambio Radical expresa su irrestricto respaldo a la valiente y determinada posición del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, en defensa de la autonomía del Congreso. Con el presidente del Senado vamos a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares. El Congreso ha manifestado buena voluntad para darle cabida a las curules de las víctimas, pero el ministro no le augura buen fin por falta de tiempo. El problema es que si ese trámite inicia en marzo, solamente podría culminar, si le va bien, en el mes de diciembre, con lo cual se perdería la oportunidad de que en este periodo constitucional que se va a dar inicio en el 20 de julio del próximo año, las víctimas tengan representación. Por otro lado, el ministro del Interior aclara que con respecto a la tutela interpuesta por un ciudadano, acepta que la juez del tribunal falló sobre un proyecto de ley y no sobre un acto legislativo. La Gaceta no garantiza la entrada en vigencia de un acto legislativo. Lo que garantiza su entrada en vigencia es que sea ordenada su publicación y que la misma se haya verificado, es decir, que efectivamente se haya publicado. El registrador Juan Carlos Galindo, por su parte, también manifiesta que por falta de tiempo en marzo no cree que alcancen a ser elegidos los representantes de las víctimas. El Banco Interamericano de Desarrollo negó la inmunidad a Roberto Prieto frente a las investigaciones que la Procuraduría y la Fiscalía adelantan en su contra en Colombia. El Banco Interamericano de Desarrollo respondió a Roberto Prieto que la inmunidad diplomática a sus directores ejecutivos opera solo cuando ejercen sus funciones. Quien fuera el gerente de la campaña de Santos Presidente le solicitó al BID que investigara sus actuaciones por hechos sucedidos entre 2010 y 2013 cuando estaba en esa organización. Según informes de prensa, pretende evitar que la Procuraduría lo investigue por favorecer presuntamente a terceros en la asignación de contratos con el Estado. Mientras tanto, en la Fiscalía se maneja más de 3 líneas de investigaciones que involucran al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, hechos por los que ha rendido interrogatorio en 3 oportunidades. Los abogados de Prieto insisten en que su cliente no tuvo acceso a la preparación de los proyectos por los cuales la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria, ni hizo uso indebido de información privilegiada durante el periodo que desempeñó como director ejecutivo de Colombia y Perú en el BID. Y también por el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía General citó a interrogatorio al contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien supuestamente recibió 200 millones de pesos de la constructora. Los hechos fueron denunciados por el contratista Federico Gaviria, que aseguró que el actual contralor recibió el apoyo económico para su campaña a la gobernación de Boyacá para el periodo 2012-2015. Granados, quien ya rindió interrogatorio, había asegurado a los medios que no estaba vinculado al proceso penal. Atento como servidor público que soy. Bueno, ¿y la diligencia tenía algo que ver con interrogatorio? No, venía a ponerme a las órdenes de la Fiscalía.
Y en las próximas semanas el gobierno extraerá un centenar de caletas de las FARC del total que quedó bajo su responsabilidad luego de la culminación de la primera fase a cargo de Naciones Unidas. Desde que culminó la entrega de la mayoría de armas de las FARC a la ONU, el organismo internacional advirtió que sería el gobierno el encargado de la extracción de cerca de 2 centenares de caletas restantes, tarea que ya inició según el ministro de Defensa. Que nos ha permitido ya extraer 6 de esos depósitos, con más de media tonelada de ANFO, con miles de municiones de AK-47 y de .50, con cerca de medio centenar de minas antipersona que estaban listas para ser instaladas. Estas 6 caletas fueron halladas en Cauca, Caquetá, Putumayo y Catatumbo. Las fuerzas militares esperan aumentar la cifra de caletas extraídas en lo que resta de este año. Vamos a extraer cerca de 100 de aquí a final del año y nos quedarán 120, 130 para las primeras semanas del 2018. De manera que esta es una nueva etapa que muestra que hay confianza. A diferencia del primer grupo de armas entregadas por las FARC a la ONU, el material de guerra encontrado en estas 240 caletas restantes será destruido por completo. El distrito anunció que las acciones de la empresa de energía de Bogotá se venderán en 2.018 pesos cada una. La venta hace parte de la democratización del 20% de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá aprobado por el Consejo. En una primera etapa de 2 meses, las acciones podrán ser adquiridas por el sector solidario. El distrito es el socio mayoritario de la empresa con el 76,28% de las acciones. La caída en la producción industrial entre enero y octubre de este año fue de 0.7%, así lo reveló la encuesta de opinión industrial conjunta que lidera la ANDI. De acuerdo con el informe, del cual hacen parte 6 gremios de la producción, ese comportamiento es el reflejo del complejo panorama económico por la mayor incertidumbre, la volatilidad de los mercados y la desaceleración del consumo y el comercio. Las ventas también se resintieron en este periodo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, anunciaron que se destinarán 45.000 millones de pesos para renovación cafetera en 2018. De esa suma, 27.000 millones saldrán del presupuesto nacional y los 18.000 millones restantes de excedentes del Fondo Nacional del Café. Según cifras de la Federación, este año se renovaron 70.000 hectáreas de una meta de 100.000. El objetivo es lograr esa cantidad en 2018 para mantener buena producción. La Federación Colombiana de Automovilismo y Coldeportes hizo un sentido homenaje a nuestros pilotos, especialmente a Tatiana Calderón, que pertenece al equipo Claro Técnics. Se realizó la distinción de los mejores pilotos colombianos, donde Tatiana Calderón, piloto de desarrollo de la escudería Sauber y patrocinada por Claro, fue la mejor en el ámbito internacional. Poder representar a Colombia, a las mujeres en el exterior es un orgullo para mí. El 2017 es un año que no olvidará la bogotana. Estar con los ingenieros, trabajar con ellos en el simulador, y asistir a muchas de las carreras y ver desde dentro, vivirlo desde dentro, toda la tecnología y todo lo que manejan es de otro nivel. Además, ya tiene una admiradora que le sigue los pasos y espera en unos años disputar un mano a mano con ella en Europa. Pues Tatiana siempre ha sido mi ídola, porque ella siempre ha sido como un ejemplo a seguir como piloto, como persona, ya que es mujer en este deporte, entonces como que me inspira más. Por ahora seguirá trabajando duro en la GP3 y así seguir buscando su sueño de llegar a la Fórmula 1. En la información internacional, falleció el cardenal estadounidense Bernard Lowe, considerado como el encubridor de curas pederastas cuando era arzobispo en Boston. El Vaticano anunció que el Papa Francisco asistirá a las exequias del prelado. El cardenal Bernard Lowe, el exarzobispo de Boston que tuvo que renunciar tras encubrir años de abusos sexuales a niños por parte de sacerdotes y cuyo nombre se convirtió en símbolo de escándalo de la Iglesia Católica, falleció este miércoles, informó el Vaticano. Lowe fue arzobispo de Boston, una de las más prestigiosas y prósperas arquidiócesis de Estados Unidos durante 18 años, hasta que el Papa Juan Pablo II aceptó renuentemente su renuncia el 13 de diciembre de 2002, tras un año complicado en la historia de la Iglesia.
Una serie de devastadores artículos de reporteros del diario Boston Globe mostró cómo sacerdotes que abusaban sexualmente de niños fueron trasladados de parroquia en parroquia durante años bajo la supervisión de Lowe, sin informar a las congregaciones ni a las autoridades. La historia sobre cómo sacó a la luz el Boston Globe el escándalo fue inmortalizada en la cinta de 2015 Spotlight, que ganó el premio Oscar a la mejor película. Entre tanto, en un corto telegrama, el Papa Francisco envió sus condolencias al decano del Colegio de Cardenales por el fallecimiento de Lowe, mientras que el Vaticano confirmó la asistencia del Sumo Pontífice a las exequias del prelado. Al final de la celebración eucarística, el Santo Padre Francisco presidirá el rito de la última Commendatio e Benedictio. Durante 60 años, más de 1000 niños fueron víctimas de abusos sexuales por parte de 237 sacerdotes, según un informe del Ministerio de Justicia del estado de Massachusetts. Algunas de las víctimas de los abusos sexuales por parte de sacerdotes en Boston condenaron que Lowe nunca hubiese pagado por sus crímenes y que esperan que las puertas del infierno estén abiertas para recibirlo. Alexa McPherson, que dice que fue víctima de abuso sexual por parte del clero desde los 3 o 4 años, dice que no tiene buenos sentimientos después de enterarse de su muerte. El cardenal Lowe fue cómplice al ocultar mi abuso y no querer que saliera a la luz pública, haciendo cualquier cosa para asegurarse de que la imagen de las iglesias se mantuviera protegida. Bárbara recuerda con impotencia y dolor el drama que vivieron sus 3 hijos al ser abusados sexualmente por sacerdotes ante la mirada indiferente del cardenal Lowe. Soy una creyente, no puedo darle la espalda a mi fe, pero no puedo perdonar en mi corazón. Lloro por lo que le sucedió a mis hijos, pero no puedo llorar por él. No puedo siquiera decir una oración por él. Debería haber estado en la cárcel. Miles más de registros de la iglesia fueron publicados describiendo nuevos casos de cómo Lowe y otros pidieron más justicia para los sacerdotes acusados que para las víctimas, unas que al día de hoy no olvidan y que reclaman la impunidad de lo sucedido. Mauricio, para quienes vimos Spotlight, que usted que es amante del cine seguramente la vio, esta noticia de la muerte del cardenal Lowe pues nos lleva a recordar todo lo que se narra ahí en la historia, que la verdad es impresionante, pero también nos lleva a recordar que este tema de la pederastia en la Iglesia Católica es un tema sin resolver, es un tema que está allí absolutamente pendiente y que no ha sido tratado con la severidad que uno esperaría y que los fieles de la Iglesia esperarían, pero también que se conozca que el Papa Francisco va a estar presente ahí en las exequias, no se puede negar que desconcierta un poco, ¿no? Vea, Paula, de todos los casos de pederastia que uno puede analizar, los de la Iglesia Católica son los peores, por 2 sencillas razones. Una, porque los terminan ejecutando personas que son los representantes de Dios en la tierra para más de 1.000 millones de personas en el mundo. Representantes de Dios en la tierra, tan imperfectos como usted o como yo, pero se arrogan el carácter de ser el representante de Dios en la tierra, primer punto. Y segundo, supuestamente en esa condición, acercar a los niños, acuérdense, dejad que los niños vengan a mí, acercar a los niños para efectos educativos, de formación moral, de oírles la confesión y de no sé qué, y los violan. Y terminan con más de 1000 casos en cuestión de 18 años encubiertos por la Iglesia, encubiertos en este caso por el cardenal. Decíamos en la introducción a la nota, el cardenal terminó en 2002 renunciando, protegido por Juan Pablo II, yéndose a Roma y quedándose en Roma sin declarar cuando la justicia de Estados Unidos lo solicitaba en declaración. Ni siquiera declaró, no puso la cara ni siquiera ante la justicia. Lo que dice Paula del Papa Francisco a mí me sorprende profundamente, porque el Papa Francisco, que creó en el Vaticano una comisión para estudiar, comisiones crea todo el mundo, pero el Papa Francisco tiene más ímpetu que todo el mundo, creo yo, para investigar los casos de pederastia, terminará, no solo mandó las condolencias, pero bueno, digamos que eso es buena educación, claro, sino que terminará yendo a el funeral del cardenal Lowe. Yo esperaría que el Papa Francisco le pidiera perdón por parte de la Iglesia Católica a más de 1000 familias que vieron cómo sus niños fueron violados por sacerdotes en el estado de Massachusetts cuando este cardenal se hacía el de la vista gorda y terminó en una villa en Roma. Ese fue el castigo que le dio la Iglesia Católica. Que conste que yo respeto las creencias de cada cual, pero las instituciones son muy podridas, ¿no les parece? Pero lo que usted dice es cierto, Mauricio. Si el Papa Francisco va a estar allí presente, por lo menos que diga algo al respecto, ¿no? Creo que si en un momento callado, en el que la Iglesia necesita una renovación, este es un punto de quiebre muy importante. Si pasa callado, fatal. Es cierto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, logró la primera gran victoria de su gobierno al ser aprobada la reforma tributaria por parte del Congreso.
luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara en horas de la tarde de ayer la reforma tributaria impulsada por el presidente Donald Trump, con 227 votos a favor y 203 en contra, el Senado hizo lo mismo en la noche del 19 de diciembre. En esta votación, con el sí 224 y con el no 201 votos, la moción se adopta sin objeción. La ley se aprueba. Los 3 puntos claves de esta histórica reforma tributaria quedaron así. El impuesto de sociedades pasará del 35% al 21%. El impuesto a la renta individual de altos ingresos pasará del 39,6% al 37%. Los créditos impositivos por hijo pasan de $1,000 a $2,000 por niño y se espera que la medida beneficie a las familias de menores ingresos. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y provocará que el fisco estadounidense deje de recaudar $1 billón en la próxima década. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski enfrentará mañana una destitución express con poca opción de defensa. El proceso de destitución iniciado por el Congreso de Perú al presidente tendrá este jueves su día de definición, cuando el Parlamento determine la suerte del mandatario, a quien se le imputarán los cargos por incapacidad moral permanente. Denuncia basada en el caso de Odebrecht, en el que las pruebas detallaban pagos por consultorías por unos $782,000 entre 2004 y 2007 a Westfield Capital, firma de Kuczynski. Los pagos fueron hechos por la constructora brasilera, hecho ante el cual el mandatario rechazó otra vez las acusaciones y afirmó que no se dejará presionar. Aquí no podemos dejarnos intimidar. Aquí no hay un céntimo de corrupción. La moción que planteó la medida de destitución fue admitida con el apoyo de 93 legisladores. Su destitución necesita un mínimo de 86 votos a favor de los 130 congresistas. La oposición ya cuenta con votos suficientes para inhabilitar al presidente y Fuerza Popular, que domina el Congreso peruano con mayoría absoluta, ya avisó que apoyará al vicepresidente Martín Vizcarra para que asuma la presidencia del país. Sin embargo, Vizcarra confirmó su apoyo con el mandatario actual. La tal que yo tengo con el presidente de la República, con la plancha a la cual conformo. Según lo previsto, es probable que Kuczynski apenas disponga de 1 hora frente al Parlamento para intentar persuadir a sus miembros de que le permitan continuar en el cargo. Es posible que el Congreso lo inhabilite de su cargo sin haber presentado su defensa. Bueno, y seguimos acá para hablar ahora de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, porque se realizó el sorteo. Rodó la suerte para los equipos colombianos, tanto de Nacional, Millonario, Junior e Independiente Santa Fe. Comenzamos con el rojo, que se medirá al ganador entre Macará y Táchira, y Junior al ganador entre Montevideo Wanderers y Olimpia. Si Junior pasa a la fase de grupos, le tocaría Boca, Palmeiras y Alianza Lima. Y Santa Fe, River, Emelec y Flamengo. Imagínense. Y nos vamos ahora a la fase de grupos ya concreta. Atlético Nacional le toca, Bolívar de Bolivia, Colo-Colo de Chile y Delfín Sporting de Ecuador. Colo-Colo es como mal fuerte, ¿o no? Sí, pero ahí puede pasar Nacional. Recordemos que pasan 2 por cada grupo. No, y el tercero pasa. Cuente con va a la eso. Copa Delfín Sporting da la sorpresa, ¿no? Bueno, y miren a Millonarios, ay, Mauricio. Corinthians, campeón del Brasileirao. Independiente, campeón de la Copa Sudamericana. Deportivo Lara de Venezuela y el Ballet ¿Este sorteo Azul. se lo hicieron en público o no? Totalmente. El que estuvo en el sorteo fue Juan Carlos Henao, exportero de Millonarios. Uy, no, este grupo está difícil. Muy complicado para el conjunto azul. No, Millonarios puede. Va a ser difícil. Y miren la Copa Sudamericana. Cali contra Danubio de Uruguay, Medellín contra Sol de América de Paraguay, América, Paula. A ver, cuente. Contra Defensa y Justicia de Argentina, un equipo que ha estado siempre en divisiones inferiores. Oiga, me Defensa sabes Defensa y Justicia. Defensa y Justicia por el honor de los y Jaguares contra Boston River de Uruguay. Defensa y Justicia, te decía, un equipo que ha estado en segunda, tercera y cuarta división de Argentina. América, un equipo que ha estado en segunda división. Nos entendemos. Ahí se entienden entre ellos.
Y ahora miren esto, la reacción de un perro de raza Golden Retriever al ver peluches parecidos a él junto a un árbol de Navidad ha enternecido a los cibernautas. Sucedió en un centro comercial de Sao Paulo. Un tierno perro que iba en compañía de su dueño vio a los muñecos con los que al parecer se identificó. Coincidencialmente llevaban el mismo gorro navideño y sin pensarlo dos veces él se acercó a ellos y posó para fotos. Su dueño registró el momento y el video ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones. ¡Qué momento más hermoso y navideño! No me digan que no. Más engañado de toda la Navidad. Ay, pero él está feliz. No, está feliz. Es más, se está riendo de los que dicen que está engañado. Es cierto. Y antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes una noticia que nos llena de alegría a todos los que hacemos parte de este equipo de Red Más Noticias. Nuestro presentador de fin de semana, editor político, Michael Buitrago, ha sido papá por segunda vez. Su hija Margarita nació ayer en la noche y está bien de salud. Felicitamos desde aquí a Michael, a su familia, a Yajaira, su esposa, a Federico, que es su primer hijo y que ahora tiene una hermanita. Claro. Y les deseamos lo mejor y todas las bendiciones. A Michael, un saludo especial, que hasta ahora debe estar sacando gases. Me imagino que esa... Hoy no duerme. Va a dormir muy poco en los próximos meses. Durante mucho tiempo no o sea, eso es ahora y a las 2 de la mañana y después a las 4. Tranquilo, sí. Michael, que eso... Lo que se le viene. Juan Pablo sabe lo que dice. Eso es puro amor. Y al cierre recordamos la campaña Tu aporte dona vida a los niños de la Fundación Cardioinfantil. Los usuarios postpago Claro podrán donar vida enviando la palabra sí al código 87889. Por cada mensaje de texto donarán 5.000 pesos hasta un monto total de 100.000. El objetivo es contribuir a la construcción de una nueva unidad de cuidados intensivos y atención pediátrica en la Fundación Cardioinfantil. Llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Mañana nos vemos. Que descansen. Chao.